Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser tentado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. En este capítulo 8 de San Marcos seguimos en sintonía con la enseñanza de Cristo en los capítulos precedentes, en que se nos habla de 2 maneras de enfrentar la vida de fe. Una con la humildad de Cristo y de María y de todos los pequeños que sirven y siguen a Jesús, y otra con la levadura de los fariseos y de Herodes, que es la soberbia humana y religiosa. Una es pensando como Dios y otra posibilidad es pensando como los hombres. En este Evangelio vemos cómo San Pedro tiene una doble manifestación en que precisamente actúa en forma conjunta con el Espíritu Santo y recibe la bendición de Jesús. Tú eres Pedro, dirá después en el Evangelio explicado por San Mateo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no podrá nada contra ella. Pero también tiene otra intervención, Pedro, que es menos afortunada, cuando Jesús explica lo que significa ser el Mesías, que no es como pensaban los judíos de aquella época, ser un libertador del pueblo judío y elevar al pueblo de Israel a la categoría de la nación más importante de la tierra. Jesús no vino a ser un rey de este mundo, y por lo tanto les pide que no le digan a nadie que Él es el Mesías. Por el momento debe mantenerse el secreto mesiánico para que no se contamine con esta falsa esperanza. Pero luego Jesús explica cómo va a actuar el Mesías, el ungido de Dios, el Rey de Reyes, el Hijo de David que ha venido a salvar al mundo. Lo hará no derramando la sangre ajena, sino la sangre propia, no ofreciendo a otros en sacrificio, sino a sí mismo, como víctima, sacerdote y altar. Por eso deberá sufrir mucho, deberá padecer la cruz, pasar por el Calvario, pasar por la condenación de los mejores, entre comillas, los que eran llamados a guiar al pueblo hacia la religión verdadera y que terminan condenando a Jesús. Pero después de todo este drama, Jesús va a resucitar al 3er día y lo explica, dice San Marcos, claramente. Sin embargo, esa claridad no la pudo ver Pedro y simplemente lo llamó aparte y, creyéndose con autoridad para enmendar el rumbo de Jesús, le conmina a no tomar la cruz. Jesús se enoja mucho porque ahora está hablando como un demonio y así lo trata. Apártate de mí, Satanás, ponte atrás, no te pongas adelante, no quieras tú guiarme a mí, porque tú estás pensando como los hombres y no como Dios. Pensar en forma humana, en categorías mundanas, significa buscar una calidad de vida, un bienestar material, de salud, un estar bien, ser feliz en este mundo. Pero Jesús no vino a eso tampoco. Jesús vino a liberarnos del pecado en el cual estamos insertos, atados al mundo, a la carne y al demonio. Para eso Él debía ofrecerse en el sacrificio de la cruz. Esa era su misión. Para eso lo envió el Padre a la tierra, para entregar su vida en redención de toda la humanidad. Y si Pedro o cualquiera no quiere aceptar esta misión divina de el Hijo del Hombre,
es decir, de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces tampoco quiere aceptar la fe tal como es y quiere construir una fe o una religiosidad a su manera, cómoda, secularizada, una iglesia adaptada a las necesidades de los tiempos. Pero eso no es a lo que Jesús nos llama. Y entonces Pedro, que había sido confirmado como el primer papa, el primer sucesor de Cristo en la tierra, también es tratado en forma muy dura por Jesús, pero no para condenarlo, sino para que se corrija y para que enmiende sus pasos. Por lo tanto, tampoco nosotros debemos, de alguna manera, idolatrar la figura de los papas, porque los sumos pontífices, al igual que Pedro, pueden equivocarse eventualmente, y a veces en forma grave, como ha ocurrido en la historia. Y sin embargo, Jesús los sigue confirmando porque los papas han sido elegidos por Dios. Claro, se habla también al final de los tiempos de un gran apóstata que puede situarse, ¿no es cierto?, en forma bastante falsa en este puesto, y que sin duda no sería un verdadero papa, sería un antipapa o un anticristo también, o un ayudante del anticristo. Pero nosotros debemos siempre obedecer al Papa porque es el Espíritu Santo quien los guía, quien los elige, y aunque nos parezca extraño a veces que se puedan equivocar, como Pedro en este caso, que fue tratado tan duramente por Cristo y que más tarde en el momento crucial lo negó 3 veces, sin embargo Jesús suele confirmar a estos hombres en su puesto. Claro que pueden ser también ellos susceptibles de condenación eterna. Por eso hay que rezar mucho por los papas. Y el Papa Francisco así lo pide. Recen, oren siempre por mí. Terminado este paréntesis, nos queda también a nosotros preguntarnos, porque Jesús nos está cuestionando, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Si somos realmente conscientes de que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, bueno, también estaremos conformes con pasar la misma suerte que Él. Y en un mundo en que niega la presencia de Cristo como Salvador, la presencia de la Iglesia como luz del mundo, y está buscando ahora otras formas de espiritualidad, de otras formas de guiar la propia vida, de regir la propia cultura, entonces es ahí cuando debemos más que nunca decir a Jesús: Señor, tú eres el Mesías, tú pasaste por la cruz, también la Iglesia, y yo junto a ella quiero pasar por el Calvario. Es significativo que esta revelación de Pedro, o de Cristo mejor como Mesías, confirmado por la fe de Pedro, se da en Cesarea de Filipo, tal como dice al comienzo del Evangelio, porque en ese lugar nace el río Jordán, el río que atraviesa este país tan seco, tan desértico que es Israel, pero que entre medio forma este gran mar, como se llaman ellos, de Galilea, donde Jesús realiza tantos milagros y llama a sus primeros apóstoles. Y luego ese río Jordán sigue avanzando hacia el sur, pasando al este de Jerusalén, y luego se convierte en el Mar Muerto, como profetizando que la vida de Cristo, al igual que este río, tendrá que pasar por la muerte, por el sacrificio en el Calvario, pero que luego surgirá un nuevo río, que ya no es la religión judía y no es la cultura religiosa de ningún lugar del mundo, de ninguna época de esta historia humana, sino que es un río que nace del mismo corazón de Cristo. Y ese río nuevo es la vida de la gracia, es el Espíritu Santo que da vida a todos los que quieren navegar por este nuevo río, que es la gracia de Cristo y que nos conduce a la vida eterna.